this great conference with truly one of the greatest participation here. This will provide us with the perspective of the medicine into the future as a great conclusion and wrap up of everything we have witnessed in these days of work. And who would be better to give such a presentation about education based on results than Dr. Ronald Harden, who I am not allowing myself not to read his resume once again because you all know about him. And I think this very last minutes we're going to share with him, we want him to share his great experience. Thank you, Dr. Harden. Gracias. Los tiempos están cambiando y creo que esa es una de las sensaciones subyacentes de este congreso. Educación médica y a mí para mí es un honor y un placer haber podido estar con ustedes en estos últimos días, incluso disfrutar del baile ayer. Yo primero que nada quiero felicitar a los organizadores, a los académicos que participaron, todos los que participaron en este congreso, y estas sensaciones, estas emociones, creo que fue una verdadera reunión. Pero aquí el único problema es que no he podido ir a la playa. Bueno, espero que algunos de ustedes se han podido. Ahora los tiempos cambian y esta es una travesía muy emocionante que nos espera en la educación médica, y los placeres del cambio también. Hemos escuchado ya mucho de esto, de las expectativas públicas que se nos menciona en la mañana, el nuevo pensamiento educacional, las nuevas tecnologías, también lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de servicios de salud, los avances en la medicina. Todo esto de verdad está ya promoviendo el cambio en la educación médica, y ha habido reportes muy exigentes por parte de la comisión, el que se publicó en Lancet hace algunos años. Este reporte, este informe del estatus de la educación médica dijo esto: la educación de los profesionales no alcanza el ritmo de los desafíos, principalmente porque están fragmentados o están pasados de moda o son programas curriculares estáticos que no nos producen los egresados bien equipados. Esto es una crítica muy fuerte a la educación médica. Nosotros producimos egresados que no vienen bien equipados. Y para contar una anécdota, esta anécdota es de Sigmund, que dependía él mucho de la economía, de poder producir este pasto azul. Y entonces iba a la escuela donde les enseñaban a los campesinos a producir este pasto azul, y entonces la materia se volvió más sofisticada, y esto conforme fue avanzando, y entonces estos laboratorios donde enseñaban a la gente a disecar este pasto azul para ver las diferentes componentes de este pasto azul, probablemente también tuvieron estos grupos de discusión en donde se discutía de la ética de aquellas personas que se alejaban de la montaña para entonces poder crecer o cultivar este pasto azul en otros lugares. Y luego también esta enseñanza incluía exámenes de entendimiento. Aquí vemos las preguntas típicas que pudo haber habido los problemas: el nitrógeno del fertilizante, el fósforo, el potasio, todos los índices y tasas de estos cultivos. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues qué mal si no te sabes la respuesta. Y cuando los estudiantes sí pasaban el examen y se graduaban y se les otorgaba su certificado de cultivadores, entonces podían ya ir al campo para entonces realmente poner en práctica lo que tenían el certificado. Pero entonces aquí empezaron a surgir los problemas. Encontraron que muchas de esas habilidades que habían adquirido, algunas de ellas no las podían aplicar en la montaña. Y cuando después ellos quisieron imponer el cambio no se podían adaptar a ellos. Y entonces aquí los entrenadores y todas las tenías, los reyes uno de los reyes de este Sigund, de este pueblo,
lo mató la máquina por un accidente y por supuesto en este caso no les gustó porque él era hijo de uno de los reyes y fue herido por la máquina, murió y no les gustó que no estuviera bien capacitado para usar la máquina y entonces les dijo a los maestros que tenían que justificar este programa de entrenamiento, pero no podían justificar su programa de entrenamiento y entonces la justicia se ejerció. Y nosotros no somos así de malos en la educación médica, de veras, pero ojalá, sin embargo, podamos captar que en este reporte se puede hablar de similitudes entre los problemas que hubo en este pueblito de Sigund. Sigund, por supuesto, no lo mencionan en este informe, pero sí vemos similitudes en cuanto a cuáles son las competencias que estamos buscando en nuestros egresados. Así es que yo creo que cuando tenemos estos desafíos frente a nosotros en la educación médica, creo que uno que tiene que ver mucho con eso, y voy a hablar de esto después en más detalles, esta falta de avances en la medicina, la necesidad también de que exista colaboración. Ese sería el segundo desafío que yo incluyo aquí. El tercer desafío sería que los programas curriculares tienen que estar más centrados en los estudiantes y después también tenemos que hablar de responsabilidad y aseguramiento de la calidad. Y quiero mencionar estos 4 en detalle, pero a la hora de seleccionar estos retos hay algo en común. Y yo no sé si ustedes puedan pensar por lo menos en cómo estos 4 desafíos o qué tienen estos 4 desafíos en común. Y creo que primero que nada existe la necesidad de lograr resultados de aprendizaje y tenerlos en consideración. Y esto tiene que ver con la presentación que vimos del futuro, de saber acerca de los resultados y aprender de los resultados, porque la razón por la que estoy aquí es para poder responder a estos desafíos que son significativos para todos nosotros como educadores y maestros, y nosotros podemos vernos ayudados también con las especificaciones de los resultados. Esta educación basada en resultados también es una lástima que Jeff Norman no esté aquí para escuchar esta discusión, pero yo puedo decir que es la tendencia más importante que vemos ahora o que hemos visto en los últimos años en la educación médica. Quizás para el final de esta presentación puede ser que a ustedes les convenza o no les convenza esta educación basada en resultados. Es la tendencia más importante que se ha dado en la última década. Y entonces es una respuesta a los avances en la medicina, a las nuevas disciplinas, a la sobrecarga de trabajo, de la necesidad de tener colaboración y de tener un programa curricular centrado en los estudiantes y la responsabilidad y el aseguramiento de la calidad. Ojalá que esta plática dé sustento a lo que digo. Ahora, así es que hablemos del primer desafío. El desafío que tiene que ver con estos avances rápidos en la medicina. No hay duda de que esto es cierto desde el siglo XVIII al siglo XX, de verdad, el conocimiento se duplicó, se necesitaron estos 2 siglos, pero después de 1900 a 1950 creció el 89% y ahora hemos estimado que cada 73 días se va a duplicar el conocimiento. Entonces, un desafío, y esto ya lo han resaltado en varias sesiones de este Congreso, esa sobrecarga de información. Y entonces aquí en esta reunión hemos hablado de los grandes avances en la medicina, de la física cuántica, la nanotecnología. También tenemos que entrenar más en diabetes y en obesidad. También tenemos que incluir el estrés, el manejo del estrés. Y es lo que ya hemos discutido, todo lo que tiene que ver con esto. Y también todos los ponentes aquí se vieron desafiados por estas cuestiones y todo lo que tiene que ver con la educación médica. Pero también para los estudiantes estamos hablando de que hay una sobrecarga de información. No podemos seguir añadiendo cosas a los programas curriculares. Esto es algo que me dijo uno de los estudiantes, en un reporte australiano, que él dijo: estos son los problemas de la educación médica, y este es el intento que hacen los estudiantes, que dicen: tengo tanto que recordar que no tengo tiempo de aprender. Y creo que esto es algo que ya nos dicen los estudiantes: hay tanto que recordar que no tenemos tiempo de aprender. Y creo que el problema que tenemos es que hay una expansión tremenda del conocimiento, como lo vemos aquí. Hay más canicas de las que caben en el frasco, pero el momento del entrenamiento no debe incrementarse, ese tiempo de incrementación, el
tiempo está limitado, se limita el tamaño del frasco y hay problemas definitivos en donde tenemos que decidir qué sí ingresar en nuestra currícula. Y si realmente también si pensamos en algo nuevo, incluir algo nuevo, pues también tendríamos que sacar algo más. Entonces, ¿cómo nos decidimos en cuanto a qué debe haber en la currícula? Y la respuesta es que tenemos que considerar en más detalle cuáles son los resultados de aprendizaje. No podemos cubrir todo, debemos ser más específico qué canicas sí vamos a meter en el frasco y que vamos a ver en relación al programa curricular, que le vamos a decir a los estudiantes cuál es el programa nuclear o central que estamos pensando que ellos deben abarcar completamente. ¿Cuáles son esos puntos claves? Puedes aprender español, te van a decir cómo está usted, ¿no? ¿No? Bueno, y acuérdenme, si tomas la Universidad de Español, 5 años, ¿cómo está usted? Muy bien. Eso es todo lo que vas a acordar. Y mi escuela es sobre aprender. No vas a perder el tiempo o con la educación, con vocabulario, toda esa tontería. Se te va a olvidar, entonces ¿cuál es la diferencia? Economía es la oferta y demanda. Eso es todo. Biblios es compras algo y luego lo vendes por más. Teología. A ver, voy al departamento de teología. Yo soy padre, así es que está bien. ¿Qué tienes que aprender en teología? Es la respuesta, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es, Dios está en todos lados. ¿Por qué? Porque le gustas. Ese es el tipo de combinaciones de la Biblia y de la filantropía. Es algo perfecto para los 7 minutos. Es justo perfecto. Después del curso ya terminó. Hay un tiempo para las vacaciones de Pascua. No vas a Fort Lauderdale en ese tiempo. Son solo 20 segundos. Pero lo que yo hago, me gusta ponerme una lámpara y me tomo algo. Es un snack. Y después de vacaciones ya me tomo mi licor. Y es el tiempo de exámenes finales. ¿Cómo está usted? Muy bien, repiten. ¿Dónde está Dios? Está en todos lados. Acuérdense, demanda, oferta y demanda. Me pongo ya mi toga. Salgo y me pongo enfrente de la cámara. Me toman mi foto con flash. Les doy la foto. Me dan los $20. Me dan el diploma. Y ya eres graduado de universidad. Yo me voy a asegurar, y tengo mi foto, aquí está, lo llevo a la universidad final, y voy a abrir una escuela de medicina. ¿Saben? Es divertido, ¿verdad?
pero no para la escuela de medicina, pero nos hace pensar que ¿cuál es la currícula? ¿Qué se requiere de nuestros estudiantes que aprendan? Y esta es la situación que yo creo que en la educación médica, moviéndonos solamente del proceso, cuántas conferencias debes de dar, de cuánto debes aprender, cuál es el producto, qué tipo de doctor estamos pidiendo, qué tenemos que saber, qué actitudes, qué productos de entrenamientos aparte del proceso. El Consejo Médico en Inglaterra, y este documento en 1903 hablaba de la integración, aprender sistemas, hablaba de menos conferencias en la currícula, y es un gran impacto, no solo en el Reino Unido, sino en todos lados. Pero fíjense en el documento desde una consideración médica en el 2002. Es una gran diferencia. Claro que sí tiene estos problemas de procesos que ustedes deben de considerar, pero luego hay también cuáles son los resultados. Vamos a legislar las escuelas en cómo aprendieron y cómo fueron evaluados. Cada escuela puede escoger diferentes maneras de enseñar, diferentes enfoques al problema para aprender. Y en el 2009, en el documento del 2009, se movieron del proceso y hemos visto todo esto alrededor del mundo, aquí en Asia Pacífico y en los congresos. Los temas de las reuniones eran los resultados en la educación médica, el tema, los resultados basados, y el SGB en el curso de competencias también basado en los resultados. Y también esto en el posgrado. Y en estas juntas tenemos un rango de papeles muy fascinantes, todo hablando sobre este problema. ¿Y qué es lo que obtuve en el último resultado, en la excelencia sobre educación? La noción de que tenemos una excelencia en educación. Tenemos que pensar en los resultados, cómo se fue definido eso en su presentación y en la noción de estos resultados. Mi primer argumento aquí es que viendo el reto de los resultados del aprendizaje es este gran reto. Tenemos este gran nivel de información que incluimos en esta currícula y la respuesta clave es un enfoque basado en resultados, un resultado basado en resultados. Y luego vamos al segundo reto, necesidad para la colaboración. Y también necesitamos la colaboración. El tema de este año en la conferencia de educación médica en Asia Pacífico en Singapur, a principios de este año, podía optimizar la colaboración y traer mejores ventajas. No podemos hacer las cosas solos en educación médica. Ayer justamente estábamos viendo cuál era el enfoque hacia la enseñanza. 7 personas dijeron que el enfoque de la educación médica es lo más importante. Necesitas tener una colaboración, necesidad de ser colaboradores todos. Y claro, sí hay grandes ventajas en la colaboración. Hay grandes ventajas en la colaboración. Ese es el gran enfoque para la colaboración. Creo que si las escuelas trabajan aisladas, no, ese es un modelo erróneo. Debemos de colaborar con otras escuelas, hay que colaborar nacionalmente e inclusive internacionalmente. Es una colaboración nacional e internacional. Y mencioné en la presentación previa a que hay 2 estudiantes aprendiendo sobre el sistema vascular. El problema es que están hechos en 14 diferentes escuelas. Y estos 2 estudiantes es un cardiólogo de Florida
y está supervisando. Es un aprendizaje de cardiología internacional. Aquí también hicimos menciones sobre la educación internacional en estas conferencias. De hecho, yo les dije algunas posibilidades de que necesitamos pensar en la comunidad internacional, y creo que los expertos y organizadores de estas conferencias van a ser realmente internacionales, y esa es la manera en que esto está yendo, una organización internacional. Pero también la colaboración entre las diferentes fases de la educación. Tendemos a tener estas diferentes fases. La educación médica básica, el especialista, el entrenamiento del especialista y el CPD. Pero ¿qué hay dentro de cada uno? No pueden ser separados. Cada uno tiene su orden. Y si tenemos tiempo, podemos discutir algunas de los temas dentro de estos módulos. Quizás hay un reporte de 1932 en la Comisión de Nueva York. Este fue el mayor problema de la educación médica, es la fragmentación. Necesitamos tener colaboración para poder continuar con la educación médica continua a través de todas las fases, todas las colaboraciones, y extender la currícula como un todo, yo sugerí. Y de nuevo, la colaboración como a los profesionistas. Hubo una conferencia en Belice en marzo de este año, optimizando la educación interprofesional para el cuidado de la salud. Hay que tener más colaboración y una educación interprofesional, y ya ha salido varias veces durante estas conferencias también. No solamente entramos a la educación médica cuando calificamos y somos miembros de un equipo, también hemos de aprender como miembros de un equipo. Entonces, la colaboración. Y aquí están algunas de las guías que nos enseñan el valor de la educación. No es ciencia ficción, sino sí puede funcionar. El problema con esta colaboración, ya sea internacional o en tu propio país o en las profesiones, la comunicación, hay una rotura en esta comunicación. Tenemos que aprender a cómo hablar para esas educaciones, o para las enfermeras o para los doctores. Y lo que quiero llevar a cabo o traer o juntar es, de nuevo, la respuesta es: los resultados de aprendizaje es un catalizador base para cambiar la educación, porque nos define la idioma. Podemos decir qué esperamos en lo que se refiere a la comunicación. Esperamos que el estudiante, cuando se gradúe, y ¿qué es lo que espera este graduado? ¿Qué espera el cardiólogo? La comunicación entre las diferentes escuelas nacionales, entre las diferentes fases de la educación y entre las diferentes profesiones de la salud. ¿Qué esperan las enfermeras? Creo que los resultados es encontrar en el futuro es a dónde podemos llevar esta discusión entre estas diferentes posibilidades de colaboración. El tercer reto, de nuevo, y quiero regresar y argumentar, son los resultados y los movimientos. Esa es una gran parte donde está centrado en el estudiante. El énfasis de empoderar más a los estudiantes, que sean parte del proceso y no solamente consumidores. Los estudiantes toman más responsabilidad por su aprendizaje. Los estudiantes tienen autonomía, que no sean pasivos, que sean activos, que se autoevaloren y que reflexionen. Esa es una lista básica, y deben de tomar más responsabilidad de su propio aprendizaje. De nuevo, esta es una guía. John Sanders hizo esto en los estudiantes, regulando su propio aprendizaje. Es algo que los estudiantes estaban aprendiendo en nuestra escuela de medicina. Creo que esto nos resume lo que estamos diciendo. Si sabes dónde vas, puedes decidir cómo llegar ahí. Si los estudiantes saben qué se les espera de ellos, entonces qué mejor que tomar su responsabilidad de cómo llegar ahí. Y de nuevo pueden tomar decisiones de leer, en el programa en línea, decirles cuál es tu entrenamiento. Si saben dónde van, como la canción de los Virus, y casi lo puse al principio de la conferencia, el Guided Mystery Tour, debe de ser
El estudiante debe de saber dónde va a ir y entonces pueden decidir y tomar responsabilidad por su propio aprendizaje. Y esto me lleva también a algo que los estudiantes dijeron. Esta es la opción del estudiante. Aprendizaje adaptivo, y lo mencioné ayer acerca de la escuela del futuro. Es una cosa clave sobre el aprendizaje. Y el primero, esto fue hace muchos años. Yo soy un endocrinólogo y también soy un educador. Le di a mis estudiantes, cuando estaban en el curso, les di el examen de fin de cursos. El día primero del curso. Este es el examen del fin del curso, el día primero. Y dijeron que estaba loco. Los estudiantes lo hicieron y creo que 50% pasó. Y pueden ver aquí que un hecho bastante problemático, que me causaba problemas, de la derecha, el muchacho de la derecha casi pasó mi examen. Los que están a la izquierda no sabían nada de endocrinología. Este gran rango de estudiantes y de su entendimiento, yo les iba a empezar a dar un curso de 8 semanas en endocrinología. Y realmente, ¿cuál es el curso para esta persona aquí o para esta persona acá? Yo quería pulir este diamante, que él podía ser un grandioso endocrinólogo, pero ¿qué pasa con esta punta de acá? Quizás aquí son piedritas que necesito arreglar. Los del centro es un diferente caso. Tenemos 180 estudiantes, pero nos estamos moviendo en esa dirección. Y nos podemos adaptar a una medicina personalizada en la clínica de endocrinología. No le enseño lo mismo a mis estudiantes. Algunos van a unos cursos, otros van a otros. Cada uno es tratado individualmente. Y no como en este diagrama, como si fuera una fábrica y todos entran y salen al final. Cada estudiante tiene sus requerimientos individuales y personales, y eso es parte de ser un estudiante, lo que se llama el aprendizaje solo para ti. Una medicina especializada. Y como lo mencioné ayer, en el nuevo Journal de Medicina, inclusive han adoptado la tecnología y saben que están ofreciendo un asesoramiento continuo, los hábitos y sus horarios. De eso vienen las oportunidades. Solamente estos cuantos cientos van a poder entrar a hacer esta educación individualizada. Si puedes ver en el Journal de Medicina, puedes ver estos detalles. Y el tercer componente del centro de aprendizaje está centrado en las opciones de los estudiantes. Aquí nos cambiamos en la relación, vimos nuestra agenda, el compromiso del estudiante, la voz del estudiante, y vemos mucha literatura sobre esto, sobre la agenda, no solamente la medicina en otras áreas. Aquí rápidamente vamos a ver estos folletos. Estos de Nueva Zelanda, este es en Estados Unidos, el liderazgo educacional, dándole a los estudiantes que se adueñen de su aprendizaje. Y los estudiantes les dan voz, que resulta en la experiencia educativa y de aprendizaje. Les dan voz y es oída frecuentemente. Los estudiantes se comprometen, escogen personas para el proceso de aprendizaje y no solamente son consumidores. Y como mencionamos en cada sesión esta mañana, interesantemente, nuestra prioridad ya es reconocer la excelencia en las escuelas de medicina. Y como dice aquí afuera de la puerta, el compromiso es la llave o el tema y el reto clave, el comprometer a los alumnos también en la currícula. Y de nuevo aquí una respuesta que tiene que ver con esto es en cuanto a los resultados de aprendizaje. Si pensamos en los resultados bien planteados, entonces esto nos puede ayudar a tomar responsabilidad. ¿Cómo vamos a poder hacernos responsables de algo que no conocemos? Y entonces aquí es cuando pensamos de lo importante que es conocerlos y volverlos activos para poder cumplir con ellos. Y es en relación
relación a lo que el estudiante necesite, también como lo que hemos visto en relación a otras cosas. Y al discutir estos resultados, lo que tenga que cubrirse comprometiendo o entablando diálogos con los estudiantes, lo que se platique o se discuta acerca de los resultados será clave para lograr el éxito. Sin esto, el aprendizaje central está condenado a fallar. Ahora, avanzando hacia el desafío final que les mencioné de responsabilidad y aseguramiento de la calidad, y es algo que ya se mencionó también a lo largo del Congreso. Esto también ha sido muy importante. Esta es una cita del siglo XVII que dice que aquellos que han diseñado el sistema tienen que sentir la confianza de que el producto final funcionará. De otras formas, sería un peligro para todo el siglo en cuanto a un doctor inglés, en lo que haga un doctor inglés. Entonces aquí tenemos que hablar de lo que se espera. Creo que ya no es aceptable que no estemos seguros de lo que es un peligro, qué tipo de doctores queremos producir. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando muy específicamente de qué tipo de doctores estaremos produciendo y no dejarlo a la suerte. Aquí tenemos a Kenneth Charles Kalman del Servicio de Salud Nacional de Escocia en Inglaterra. Dice que hay 3 definiciones en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento y las competencias que tienen que alcanzarse, y dice él que en todos los hospitales del Reino Unido quiero que las escuelas sean las que me dicen qué tipo de doctor están entrenando cuando ellos llegan a mi hospital. Es decir, hay que asumir la responsabilidad en relación a qué tipo de resultados esperan a la hora de entrenar a los doctores que van a trabajar después en los hospitales. Se necesita aseguramiento de la calidad. Eso también es parte de establecer al doctor escocés, y en esta búsqueda es la primera vez que los directores de escuelas de medicina estuvieron de verdad de acuerdo en cuanto a qué tipo de doctor quieren recibir. Y en este congreso igualmente hemos hablado muchísimo de la acreditación, de cuáles son los estándares que nosotros estamos esperando, qué tipo de doctores se esperan y cómo vamos a poder tener acreditación. Ese es uno de los temas que de verdad, aseguramiento de la calidad, mejora de la calidad, esas son las características que se mencionaron muchísimo en este congreso, y a mí me gusta esta cita. Un buen arquero no se conoce por sus flechas, sino por su objetivo, el blanco. ¿Qué tantas veces sí dan el blanco? Y entonces así podríamos hablar de aseguramiento de calidad, que yo de verdad le dé al blanco con el programa adecuado, con diferentes métodos, diferentes flechas, con diferentes abordajes, pero en este caso se trata de darle al blanco con nuestro programa. Es de lo que el aseguramiento de la calidad debe referirse. Y de nuevo, los resultados de aprendizaje se necesitan para este propósito. ¿Y cuál es el blanco? ¿A qué blanco le estamos atinando? ¿A qué blanco le damos con las flechas? De modo que en este viaje tan fascinante de la educación médica, aquí vemos algunos de los desafíos que tenemos frente a nosotros. Necesitamos hacernos responsables e ir a la par de los avances en medicina. Necesitamos colaboración, necesitamos programas basados o centrados en el estudiante, al igual que establecer responsabilidades y lograr el aseguramiento de calidad. Si estas cosas van a lograrse, esto responderá a todos los desafíos que una educación basada en resultados no es un lujo, es una necesidad. Pero ahora avancemos brevemente a qué es una educación que se basa en resultados. Hemos hablado de resultados y muchos resultados que se basan en la educación, en respuesta a estos desafíos, pero ahora hagamos una pausa un momento y veamos qué es exactamente. Creo que la primera parte de la definición es bastante obvia, que nosotros especifiquemos los resultados de aprendizaje, que los volvamos explícitos y que los comuniquemos a todos los involucrados. Bueno, por supuesto,
supuesto que no van a servir si los maestros no los conocen y si el personal no los conoce, y si tenemos organizaciones nacionales, países enteros con sus organizaciones específicas, los gastroenterólogos, los cardiólogos o los decanos de las universidades. A final de cuentas, todos ellos tienen que conocer los resultados. Tenemos que hacerlos explícitos, que todos los estudiantes tengan un resumen pegado a la pared, igual de que todos los profesores que siempre estén viendo que cómo van a tratar a los nuevos estudiantes, les van a dar un resumen de los resultados, y en 5 años tú debes haber logrado esto. Todo lo que te hagas desde este momento será encaminado a que logres estos resultados. Entonces hay que hacerlo explícito tanto para el personal como para los estudiantes. ¿Qué es una educación basada en resultados? Y aquí incluso el que el pavo real pueda mostrar todas sus plumas, todo su plumaje, es un resultado. Y entonces es así como tenemos que pensar en resultados. Y en este artículo donde se habla de la avestruz, también la avestruz es el ave que entierra su cabeza en la arena. Y bueno, eso no sería el efecto de la educación. En el caso del pavo real, realmente podemos ver cómo despliega. Aquí se muestran todos los resultados, y aquí es así como acabamos con lo que acabamos teniendo. Pero también hemos hablado del castor, comparándolo con el uso de los resultados. Cuando tenemos esta educación basada en resultados, no basta nada más con que lo hagamos la primera vez. Tenemos que tomar decisiones también en los currículos que se basen en esto. Cuando nos reunimos a realizar los programas curriculares, hay que decidir qué metodología de educación vamos a añadir y cómo esto va a influir en los resultados finales de aprendizaje. Es bastante complicado cuando estamos hablando del currículum. Aquí en la parte derecha vemos los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje deben encontrar lo que nosotros esperamos que coincidan con los contenidos de aprendizaje. Cada departamento tiene que ver esto, no tanto lo que le estamos enseñando a los estudiantes en cuanto a anatomía o obstetricia, sino que más bien tienen que cumplir con los programas. Por ejemplo, si estamos colocando la clase de anatomía y le enseñamos anatomía y les damos todas las clases relacionadas a anatomía, pero también les damos clases en relación a la comunicación, cómo todos estos temas se van enlazando, qué tipo de métodos o estrategias, cómo esto nos va a permitir aprender para cumplir con los resultados de aprendizaje. Las evaluaciones también. Las evaluaciones no deben desencajar con esto, deben combinarse con los resultados. Es algo que también ya se discutió, pero también el ambiente educativo es algo en el que tenemos que poner más atención. ¿Cómo podemos medir el ambiente educativo con relación a otros elementos? Y también esto lo podemos ver en los resultados de aprendizaje. También aprender a trabajar en equipo, aprender a colaborar. Y si medimos lo que relacionado al ambiente, también tiene que ver con volvernos competitivos y todo lo que pasa con los estudiantes en relación a esto, y que pueda haber desigualdades. E incluso el estudiante es muy importante. Él también es factor clave en las decisiones que tomamos en cuanto a los estudios de medicina. Tal vez también saber evaluar mejor, y es lo que muchas escuelas hacen. Una vez que admiten al estudiante, ya casi gradúan a todos los que admitieron. En verdad, algo que tenemos que ver es cuál es el mínimo que tenemos que lograr en relación a los resultados. Si esperamos que estos de verdad vayan cumpliendo la misión, y si van adquiriendo habilidades de comunicación y pueden resolver los problemas que se le plantean. Pero ahora avancemos a hablar de esto también en relación a la crítica que podemos hacer de ellos. También hay varios peros, y esto requeriría otra hora, pero quiero que hablemos de un pero común, y es la cuestión de que la medicina es un proceso complejo. Aquí tenemos un médico familiar tratando de tratar a un paciente, y vemos aquí una gran cantidad de resultados que se tendrían que medir aquí en relación a sus destrezas, sus habilidades para manejar una situación como esta. Janet Grant, un crítico
una crítica de estos resultados de aprendizaje nos dice que los objetivos de comportación o las competencias nunca podrán describirse según los complejos comportamientos humanos. La suma de lo que hacen los profesionales es mayor a las partes que nosotros podemos describir en sus competencias. Entonces se trata de más que aprender objetivos simples, y podemos volver al siglo XVII, cuando incluso ya esta era una crítica, una queja, y ya sabemos que cuando estamos hablando de objetivos instruccionales, si los desglosamos, esto no nos sirve tampoco. Pero cuando hablamos de que también estamos hablando de una enseñanza compleja, no tenemos que considerar nada más los fragmentos, sino la suma de todo esto. Y de nuevo, este artículo que nos habla del doctor escocés, de verdad nos habla también de cómo funcionan el aprendizaje basado en resultados, y también de cosas que podríamos esperar en el doctor escocés, que es un artículo sobre educación basada en resultados que se publicó en Escocia. Por supuesto, también incluye cuestiones que tienen que ver con las tareas, el programa curricular, pero al final de cuentas sabemos exactamente qué competencias puede tener un estudiante que pasa estos exámenes, porque ya los directores acordaron esto, y vemos también que a partir de los programas se pueden medir los resultados. Pero en este círculo tenemos las actividades técnicas que un doctor debería tener. ¿Qué debe poder hacer un doctor en cuanto a las habilidades técnicas? Practicar procedimientos, investigar, manejar la salud, tener información a la mano, poderse comunicar. Obviamente aquí los tenemos subdivididos y estamos hablando de las técnicas amplias que debe tener un doctor, pero aparte de todo lo que tenga un doctor, también deben ser técnicos. Nosotros debemos ser técnicos. ¿Qué nos vuelve profesionales? Lo que nos vuelve profesionales es cómo abordamos cada tarea, cómo resolvemos cada cosa. No es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Dice, no es lo que haces, sino la forma en que lo haces. No es lo que haces, sino la forma en lo que haces y lo que obtienes como resultados. ¿Cómo lo haces? ¿Estamos haciendo las cosas bien? No se trata de hacer nada más las cosas bien, sino cómo abordamos nuestra práctica. De hecho, cómo abordamos el entendimiento. Tenemos que ser también un técnico profesional, porque entonces aquí es cómo lo hacemos. Hay que saber algo de ciencias físicas y le tenemos que dedicar horas a aprender también de fisiología y de todo lo que tiene que ver con la farmacología, pero también se refiere a entender cómo hacemos. Si necesitamos cambiar, adaptarnos al cambio. Se trata de elevar estas ciencias a un nivel superior, y también pensar en la ética, que también a veces es la queja principal de la población cuando se quejan de las malas prácticas, y tomar decisiones en cuanto a qué tipo de medicina basada en evidencia vamos a utilizar. Esto también se incluye en este artículo el doctor escocés, y también podemos pensar en los estándares mínimos para esto. Cuando estamos hablando de aspectos técnicos, también podemos hablar de entendimiento, pero si hay la actitud equivocada, tampoco califica el doctor. Y también en el círculo exterior tenemos la persona correcta haciendo las cosas, es decir, qué tipo de doctor adiestramos. Y aquí la cuestión es que debe ser un profesional que va a estar a la altura, y que esto nos habla de lo que hablamos la mañana, que todos los métodos cambian rápidamente, y vean lo que pasó tan solo en este congreso, que realmente nosotros sabemos que tenemos que entrenar a los doctores para que estén siempre a la altura. Y también cómo va a convertirse en un elemento profesional si contiene las habilidades correctas. Y siempre tenemos este concepto, esta noción de la muñequita rusa, en donde tenemos aquí a nivel interno las competencias, y después en la mitad tenemos la muñequita que nos permite estar a la altura y al nivel de nuestras propias competencias. Y podemos pensar en esta medicina de mente-cuerpo, ya sabemos, en donde estamos hablando de que el círculo exterior nos permite a nosotros mantenernos a nosotros mismos como practicantes. Hay una guía que se llama AMEE, que ojalá yo hubiera traído ejemplares de estos, pero la pueden buscar. Esta nos habla también de la educación basada en resultados. Y en esta discusión, cuando hablamos de la educación basada en resultados, es parte del desarrollo futuro de la educación médica. No podemos separar esto ya. Tenemos que tener este abordaje, y es algo que tenemos que sacar de esta reunión.
Y volvamos ahora al 2002, en donde se publicó este artículo que dice que la educación médica está está frente a un gran paradigma de cambio en la estructura y el proceso de las competencias que ahora podrán medirse a partir de resultados. Y a través de todas estas sesiones de aprendizaje, con todas estas simulaciones, acercándonos más a lo que sería este abordaje o este enfoque basado en resultados que ha sido incrementado en la última década, y también en los diferentes congresos, en el de Milán, en el de Praga. Es interesante ver las agendas y programas que tienen, y entonces aquí podemos hablar de los aspectos que se han cumplido este año y también ver cuáles son las características clave de lo que ellos refieren como educación basada en resultados. Y eso está pasando en todos los países del mundo, y no es algo que estén pensando, una innovación que esté pensando, no, ya se convirtió en la práctica educativa de este campo. Y eso se debe que en este viaje, en esta travesía tan emocionante que estamos teniendo, creo que la respuesta a este desafío que ya sugerimos es una educación basada en resultados. Si vamos a lidiar con estos enormes avances, como lo hemos visto en esta reunión, y si vamos a necesitar más colaboración. Si se trata de darles a los estudiantes más responsabilidad, empoderándolos, y si de verdad vamos a contar con una iniciativa de calidad de estudiantes, tenemos que especificar y articular los resultados de aprendizaje basándonos en este modelo. Y yo solo quiero concluir con una anécdota que de hecho más bien es ficción. Este es un estudio. Dan Han ya nos mencionó algo en relación al futurista optimista, y yo quiero hablarles también de este repartidor de hielo en las calles, que él podía ver al futuro, que él podía ver lo que estaba mal, y él hizo algo muy interesante. Hizo una encuesta en las calles acerca de otros distribuidores de hielo, y esa fue una ocupación importante. La gente fabricaba hielo y lo llevaba a las casas o a los restaurantes para mantener los alimentos y enfriar la cerveza, y entonces era un trabajo distribuir, repartir hielo. Y después, ¿qué pasó cuando surgieron los refrigeradores? Y de hecho, las compañías que fueron proveedoras de hielo, no sé si les gusta adivinar, pero ¿qué pasó con estas 98 compañías que distribuían hielo? Todas, pero excepto 2 cerraron. Pero aquí hay que darnos cuenta de qué es lo que debieron haber estado haciendo. La gente ya no quería comprar hielo, pero de todas formas necesitaba enfriar cosas. Y aquí, en relación a los educadores, nosotros tendría que preocuparnos que los fabricantes de hielo ya no tendrían que estar haciendo hielo, pero ¿cuál fue la función de estos? La función de ellos era ayudar a la gente a enfriar las cosas. Y si pensamos y trasladamos esto a las universidades, nos preocupa muchísimo las actividades del día a día, perder. Sin embargo, si estamos demasiado en ello, vamos a perder el principal objetivo, y el desafío es que si no vemos qué es lo que estamos haciendo y qué función estamos teniendo, simplemente como los distribuidores de hielo, los repartidores de hielo, pues saldremos del negocio. Igual podría pasarnos. Creo que el mensaje que esto me sugiere y que podemos compartir es que si no somos claros en cuanto a cuál es nuestro producto, qué es el producto que tenemos, cuál es la función de lo que estamos haciendo, qué es la función de nuestras escuelas, y si estamos estamos más preocupados con nuestras actividades del día a día y el número de edificios que construimos y las clases que damos y todas estas cosas, se nos va a olvidar realmente qué es lo que queremos lograr en primer lugar, igual que estos repartidores de hielo que quebraron. Gracias. Thank you, Dr. Donald Harden. La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina le confiere este certificado de participación
a Donald Hardin por su participación como ponente en esta conferencia, en este Congreso de Educación acerca del desarrollo futuro de la educación. Gracias por su participación. Por favor, les ruego que no olviden regresar sus audífonos. I have asked Donald Hardin to be with us at the closing ceremony. Dr. Ricardo León Borges, if you please want to come to the front.